Cada vez que aplicamos el comando transformar en una imagen, escalándola, distorsionándola o rotándola, estamos degradando la imagen. Y si transformamos esta misma más de una vez, su calidad va a empezar a verse pobre, borrosa y pixelada, y podríamos terminarla descartando. Hay una solución a este problema y es convertir capas en objetos inteligentes antes de transformar el contenido. Permítanme primero mostrarles lo que sucede en una imagen cuando aplicamos el comando transformar más de una vez. En este documento tengo estas dos capas principales, capa base y una capa resplandor. Voy a seleccionarlas ambas para aplicar el comando transformar presionando el acceso rápido control T y las voy a rebajar de tamaño sustancialmente para ubicarlas junto a este texto. Presiono Enter para aceptar los cambios. Y ahí está. Ahora, ¿qué tal si quería la imagen grande de vuelta por una u otra circunstancia? Bueno, volvería a seleccionarlas ambas, dejando oprimida la tecla Control para seleccionar múltiples capas. Presionaría Control T, que es el acceso rápido para el modo de transformación libre, y volvería a escalar hasta llevar al tamaño original de este objeto. Presiono Enter y vean la pobreza de los resultados al aplicar el comando transformar más de una vez, especialmente cuando estamos reduciendo sustancialmente de tamaño una capa, una imagen, un objeto. La solución, como mencionaba, a este problema es convertir capas en objetos inteligentes antes de transformar el contenido. Voy a revertir todo el contenido de este documento o todos los cambios que he hecho presionando la tecla F12. Ya está. Y podemos hacer un objeto inteligente de una o más capas. En este caso, hagámoslo de la capa base y de la capa resplandor. Voy a seleccionarlas ambas una vez más. Y ahora voy a dar clic derecho sobre cualquiera de las dos para escoger la opción Convertir en objeto inteligente. Ahora parece que se hubiera perdido la capa de resplandor, tal vez en el panel de capas. Lo que sucede es que ha sido combinada con la capa base y puesta dentro de un objeto inteligente que está representado por este icono aquí en la parte inferior derecha de la miniatura de esta capa. Como esta capa es ahora un objeto inteligente, puedo transformarlo más de una vez sin degradar la información. Voy a presionar ahora Control T para entrar en el modo de transformación libre. Recuerde que también se puede acceder desde el menú Edición y seleccionar Transformación libre. Voy a posicionar el mouse en una de las esquinas y dejo presionada la tecla Shift para empezar a arrastrar hacia adentro y escalar esta capa para hacerla más pequeña. Voy a aceptar la transformación presionando la tecla Enter. Digamos que más adelante no quedamos satisfechos con el tamaño que le dimos a esta capa y la queremos grande nuevamente. De nuevo presionaríamos la combinación Control T. Jalamos de una de las esquinas mientras dejamos oprimida la tecla Shift y agrandamos nuevamente. Debemos tener cuidado de no aumentar esta capa más del 100% y podemos darnos cuenta de este porcentaje en la barra de opciones en la parte superior en las configuraciones de anchura y altura aparece el porcentaje. Vamos a continuar hasta llevarla al 100%. O podemos ingresar el valor manualmente. Porque si nos pasamos del 100%, Photoshop estaría empezando a imaginar y a crear píxeles. Ahora voy a aceptar los cambios presionando de nuevo Enter. Y podemos ver que a pesar que le apliqué dos transformaciones a esta imagen,
en una forma bastante extrema, todavía luce intacta. Lo que está sucediendo aquí es que cuando creé este objeto inteligente, Photoshop tomó la información de la imagen original y la dejó embebida dentro de este objeto inteligente. Luego, cuando transformé este objeto inteligente, Photoshop tomó como referencia la información original que ha guardado y procesa los cambios de esta forma. Hay algunas ediciones, sin embargo, que no le podemos hacer a los objetos inteligentes. Por ejemplo, si selecciono mi herramienta del pincel aquí en la barra de herramientas e intento pintar sobre la capa con el objeto inteligente, voy a recibir esta advertencia que me dice que antes de continuar debo rasterizar el objeto inteligente y porque no puedo editar este tipo de contenido. Obviamente no lo quiero rasterizar todavía. Clic en OK, de nuevo a esta otra advertencia que me dice que no se pudo utilizar el pincel. En resumen, no podemos hacer ningún tipo de adición de píxeles a un objeto inteligente. Y tampoco podemos acceder a las capas que han sido embebidas dentro de ese objeto, a menos que hagamos lo siguiente. Voy a dar doble clic sobre la miniatura de esta capa del objeto inteligente y recibo este mensaje, recordándome que después de editar los contenidos de este objeto inteligente, debo salvarlos en el mismo lugar para que los cambios sean actualizados en el documento en el que estoy trabajando actualmente. Voy a dar clic en OK en esta advertencia y ahora Photoshop abre un segundo documento que es ligeramente diferente al primero en el que estaba trabajando. En este nuevo documento, si miro en el panel de capas, puedo ver que tengo mis capas originales de vuelta, la capa base y la capa resplandor. Y pueden también ver que es un segundo documento. Vean que el primero tiene por nombre objetointeligente.psd, que les recuerdo aparece en los archivos que vienen en el curso para que ustedes trabajen al tiempo conmigo y hagan este ejercicio. Y se ha creado un segundo documento llamado solamente base, que ha tomado el nombre de la capa principal del objeto inteligente. Digamos entonces que quiero ahora sí pintar sobre la capa base. Selecciono el pincel. De esta forma voy a cambiar sin embargo la forma por una forma redonda. Voy a escoger un tono. Este azul, clic en OK. Voy a pintar en modo color también en el menú de opciones de la herramienta del pincel. Y voy a proteger los píxeles transparentes. Para pintar por fuera. Entonces vean cómo ahora sí puedo pintar sobre este objeto. Voy a agrandar el pincel sin recibir ningún tipo de advertencia. De esta forma ya le estamos dando el tono azuloso y estamos editando el objeto inteligente. Voy a desproteger nuevamente la transparencia y cuando terminen de hacer las ediciones deben asegurarse de guardar cambios acá mismo en este documento desde el menú Archivo, Guardar. Así de sencillo. Y ya podemos cerrar este documento. Lo que me lleva de vuelta a mi documento original y puedo ver los cambios que hice directamente en este objeto. Les voy a mostrar ahora un aspecto más de los objetos inteligentes y esto es nuevo en Photoshop CS4. Anteriormente, si le agregábamos una máscara a un objeto inteligente, la máscara no quedaba encadenada al objeto. Y eso podría traer problemas cuando movíamos el objeto de posición y la máscara no se desplazaba al tiempo con él. Ahora, en esta nueva versión, las máscaras sí van a permanecer encadenadas a los objetos inteligentes. Hagamos el ejemplo. Voy a crearle una máscara a este objeto. Pueden ver el icono que representa las máscaras aquí en la parte de abajo del panel de capas. Voy a dar clic sobre él y aparece la miniatura de la máscara en la capa del objeto inteligente
encadenada y este es el icono que indica que están enlazadas ambas con el objeto inteligente. Y ahora voy a hacer una selección que voy a invertir y que voy a rellenar de color negro. Control D para deseleccionar. Y pueden ver aquí en la máscara, pues lo que está en negro es lo que se está ocultando en este momento y lo que está en blanco es la parte de este objeto que se puede mostrar. Ahora, lo que quiero decir con máscara encadenada al objeto es que si muevo el objeto a alguna otra posición, vean cómo la máscara lo sigue a cualquier lugar. Y pueden ver aquí también la representación en la miniatura de la máscara, cómo se desplaza con el objeto. Si no están trabajando en la versión CS4 y crean un objeto inteligente, lo que les iba a suceder sería esto: que la máscara no estuviera enlazada o encadenada con la capa del objeto inteligente. Entonces, al mover el objeto, vean los resultados que están obteniendo. La máscara permanece inmóvil y el objeto se va desplazando por todo el documento y vamos a obtener este inesperado resultado. Recuerden, esto es nuevo en Photoshop CS4. Continuamos en la siguiente parte.